Bien, vamos a otras informaciones. La diputada Catalina Pérez ha sido noticia por los mensajes difundidos en el marco de la investigación del caso Convenios en la arista Democracia Viva. Queremos conocer su propio testimonio y para eso ya estamos con ella acá presente en el estudio. Gracias, diputada, por venir. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Bien, diputada. Partamos por la entrevista. Lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo definiría usted a la Fundación Democracia Viva? Una fundación que actualmente está siendo investigada junto con otras fundaciones por la administración o uso de correcto o no de fondos fiscales. Algo así. Y en el año 2023, ¿cómo la habría definido en ese minuto? Antes que estallara el caso Convenios, antes del 16 de junio del 2023. En ese entonces hubiese dicho quizás que era la fundación de mi expareja, en la que se desempeñaba en distintas tareas, trabajo político, trabajo territorial, etcétera. ¿Usted confiaba en esa fundación, en el trabajo de su pareja? Confiaba en mi pareja. No conocía tanto la fundación para efectos de tener una opinión tan formada de ella. Ahora, diputada, y yendo hacia estos mensajes que han sido públicos, usted habla de la fundación, habla con su pareja de la fundación y le dice, onda, que para cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que hay trabajo en una fundación, que no es un lugar para recibir personas, sino solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten. Péguenle un loguito, afuera un sticker, ese tipo de cosas. Saquen un tuit, o sea... ¿Por qué usted dice todas esas cosas de la fundación que había que pegarle sticker, logo a las oficinas? Los mensajes que tú lees, Valentina, son mensajes de junio, julio del año 2023, que es cuando estalla la crisis del caso Convenios. Y yo he dicho respecto a esos mensajes que fueron mensajes no solamente inapropiados, sino que mensajes horribles respecto de una situación en la que yo creo buscaba proteger a quien entonces era mi pareja, era la persona que yo amaba, de una crisis político y comunicacional, no así, insisto, de la eventual comisión de un delito, que es lo que conocemos al día de hoy. A mí al día de hoy no se me está investigando por el manejo de una crisis comunicacional, se me está investigando por el delito de fraude al fisco, que no dice relación con esos mensajes, que son muy posteriores, sino más bien con el proceso de tratativas de los convenios. Claro, una cosa es la investigación que llega a la Fiscalía, pero acá estamos hablando de mensajes que dan cuenta de un conocimiento de la Fundación. O sea, usted sabía que no había loguito, que había que mejorar la página web, que había que meterle más contenidos. O sea, ¿usted sabía que la fundación no tenía mucho fondo? En junio, julio del 2023, que es de cuando los mensajes que tú estás leyendo, tenía un conocimiento algo más acabado a propósito de las distintas elementos que se habían levantado en prensa. Pero yo te diría ahí, Valentina, que hay tres grandes momentos a nivel de conocimiento que yo manejé de la fundación. Todo el año 2022 yo no tuve mayor información respecto del funcionamiento de la fundación, más allá de saber por el lado de mi pareja que estaba postulando algunos fondos y que había tenido reunión con el Ceremi, nada más. Luego, en enero del año 2023, a mí se me levantan las primeras alertas y consulto respecto a la situación a mi pareja. Mi pareja me insiste en que está todo en orden, que el proceso había seguido todos los conductos regulares, etc. Y luego, no es sino hasta junio, julio, del año 2023, cuando comienzan a conocerse los antecedentes de Democracia Viva y de la serie de fundaciones que realizaban tratativas con el Estado, y es allí donde abordamos una crisis como una crisis, insisto, comunicacional y política, pero en ningún caso me representé yo, podía ser una crisis de las proporciones que hoy día estamos conociendo, y es parte de los errores que yo he reconocido latamente como de los más grandes errores que he cometido. Es que vuelvo a estos mensajes porque más allá de un error, usted quiere hacer una fachada sobre esa fundación. Yo lo que quería era ayudar a mi pareja a que pudiese... ¿Para que la fundación se viera contundente? No, ayudar a mi pareja a administrar una crisis comunicacional y política que él estaba enfrentando. Y de nuevo, no es respecto de lo que a mí se me está investigando. Pero es que yo le quiero preguntar respecto a estos mensajes que han salido de manera pública, porque sí, la investigación de la Fiscalía va por un lado, pero estos mensajes generan muchas dudas sobre el conocimiento que usted tenía de todo lo que pasaba con Democracia Viva, diputada. Y es lo que te estoy aclarando. ¿Y cómo lo quería ayudar? ¿Por qué lo quiere ayudar así? Porque estoy buscando ayudar a una persona que amaba en ese momento a tratar de salir equivocadamente, desesperadamente, erróneamente, inoportunamente, de una crisis que para mí en ese entonces, equivocadamente, era una crisis política y una crisis comunicacional. ¿Y comunicacional son relevantes esos mensajes para efectos del fraude al fisco, para efectos del tráfico de influencias? No. Son relevantes a nivel de responsabilidad política, por cierto, y por esa responsabilidad política yo he asumido grandes costos. Ha asumido costos, pero ha asumido que acá usted entendía que la fundación no tenía mucho fondo.
Yo lo que entendía era que mi pareja, y de nuevo a quien amaba en ese entonces y a quien estaba buscando proteger, necesitaba ayuda para salir de un problema político y comunicacional, no de un problema legal, que es lo que conocemos al día de hoy. ¿Cuál era el problema político y comunicacional que usted vio en ese minuto que le hizo decir, vayan a pegar un loguito, quién te podría apañar? Hay que hacer alguien que mejore la página web, que meta más contenidos. Si necesitan plata, tenemos. Lo que se estaba conociendo públicamente, Valentina, se estaba cuestionando la realización de convenios entre la Fundación Democracia Viva y otras fundaciones y el Ceremi, en ese entonces, de vivienda de la región de Antofagasta, una situación que hasta donde yo entendía se encontraba todo en regla, pero que estaba siendo parte de una crisis comunicacional y política profunda. Pese a eso, Valentina, pese a confiar en mi pareja y creer que estaba todo en regla, aún así decido yo misma recurrir a Contraloría para que de todas maneras sea Contraloría la que dé cuenta realmente de la situación que está ocurriendo, y además decido alertar y comunicarle al gobierno mediante la subsecretaria de Vivienda preguntándole qué es lo que estaba pasando. Ambos, tanto la subsecretaria de Vivienda me señaló que hasta ese entonces ella entendía que estaba todo en regla, pero que se estaba elaborando un informe que era lo mismo que me estaba señalando mi pareja. Pese a eso, decidí recurrir a Contraloría para que toda la información estuviera sobre la mesa. Es que, y lo último que le pregunto a este tema, pero si estaba todo en regla, ¿por qué había que llevar stickers? ¿Para que pareciera un lugar de trabajo? Insisto, parte de lo que se estaba acusando a la Fundación Democracia Viva en ese momento era la suscripción de convenios con el Estado, era algo que formaba parte de lo que se estaba investigando a nivel comunicacional, a nivel político, y fue la manera equivocada, errónea, que yo encontré, insisto, con esos mensajes que son horrorosos, ya lo he dicho en otras oportunidades, de ayudar a quien yo amaba en ese momento a salir de la crisis. Son horrorosos porque me parecen inapropiados para el rol de parlamentaria que estoy ejerciendo en este momento. ¿Usted estaba buscando mentir? No, y no he mentido. Yo lo que estaba haciendo era buscar proteger a una persona que yo amaba a salir, buscar que saliera de la crisis comunicacional y política que estaba enfrentando. ¿Por qué? Porque esa fundación, ¿usted tenía conocimiento que no tenía mucha estructura? No, no tenía ese conocimiento. Te acabo de señalar que según lo que mi pareja me estaba diciendo, que era la persona en la que yo confiaba, estaba todo en regla, y que pese a eso yo decidí, contra lo que me señalaba mi pareja, de igual manera preguntar en el gobierno y recurrir a Contraloría. Pasemos a otros mensajes que usted tiene con Daniel Andrade, su expareja. ¿Relevantes para la investigación de fraude al fisco? Pero ¿no? es que yo veo la entrevista, la parte diputada. comunicacional, no la parte legal. La fiscalía verá me la parece, otra parte. para ver en qué estamos. Entonces estamos acá conversando. en mensajes que han salido y por los cuales le quiero preguntar. A ver, Daniel Andrade le dice, todavía no tengo pega nueva, Democracia Viva avanza, y a la vez no. Nos vemos en Antofagasta. Después Andrade le dice, me piden del MOP contrato de trabajo de la Fundación y de la Cámara de Diputados. Usted le dice, no tenemos eso y no podemos producirlo. Después viene una cosa como que esto está mal, una cosa así. Hablan de Carolina Toá, pero en ese minuto ella no era ministra del Interior, de una conversación con Carolina Toá. ¿Acá usted estaba ayudando a su pareja a conseguir un trabajo en el gobierno? No. Se han filtrado por parte de la Fiscalía conversaciones respecto de conversaciones entre mi pareja y yo. En una conversación yo le informo del proceso para postular a una vacante abierta en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y le informo de hecho que su currículum tiene que ser enviado a la directiva nacional del partido, que es el procedimiento regular para cualquier, digamos, militante que quiera postular a un cargo de confianza político. Y en una segunda oportunidad me parece que él me comenta respecto de el Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco, donde tampoco, incluso se dijo, y lo leíste a la pasada, que yo habría tenido conversaciones con la ministra Toá. Yo no era ministra en ese minuto. No, sí, no era ministra en ese momento, era... pero se acusó y se señaló que yo habría tenido conversaciones con la ministra Toá también para conseguirle trabajo a quien en ese entonces era mi pareja. Y eso yo lo puedo descartar tajantemente, Valentina. Yo jamás realicé una gestión para ayudar a mi pareja a conseguir un trabajo en la Administración del Estado, y de hecho no hay ningún mensaje con ninguna autoridad pública que lo acredite así. Entonces, respecto de lo que se pudiese haber eventualmente constituir con aquello, que fue lo primero, de hecho, de lo que me trató de acusar la Fiscalía, que es de un tráfico de influencias, no había absolutamente ningún antecedente. Luego se me busca acusar de fraude al fisco, respecto de lo cual, nuevamente, no hay ningún antecedente, porque todos los mensajes de los que hemos conversado son mensajes muy posteriores a la firma de los convenios y que no tienen que ver con la comisión de un eventual fraude al fisco. Y también lo que hemos conocido, pero lo podremos conversar después, es que además la Fiscalía buscaría perseguirme por el delito de aborto. Y bueno, me imagino que si no logran desaforarme por fraude al fisco, buscarán desaforarme por el delito de aborto también. Sí, le preguntaba también por estos mensajes, porque claro, volviendo a ellos, acá dice Daniel Andrade, me piden en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas, contrato de trabajo, de la Fundación y de la Cámara. Usted dice, no tenemos eso y no podemos producirlo.
también usted le dice, se puede meter en la página y saber que no fuiste funcionario. Daniel Andrade le dice, sí, si yo dije que era una asesoría externa. Y usted dice, podríamos hacer un acuerdo mula, pero no sería de la Cámara. ¿Cómo es eso del acuerdo mula, diputada? Un contrato entre privados donde se establece entre privados la constitución de una relación laboral. ¿Llegó eso a realizarse? No. ¿Pero estaba dispuesta caso. a un acuerdo mula con su pareja? Fue parte de los errores que yo he reconocido largamente como errores de criterio a la hora de buscar ayudar a una persona que uno ama, insisto, a estar mejor. ¿Y estuvo a la altura como una diputada de la República? ¿Fue algo que se realizó? No, no fue algo que se haya realizado. Pero había intenciones ahí. No una sé propuesta, si se lo propuso. Si tú puedes desprender de eso intenciones. O sea, estoy leyendo. Lo que pasa, también le pregunto por estos temas, diputada, porque usted ya no es parte del Frente Amplio, pero lo fue. Fue presidenta de Democracia, de Revolución Democrática. Fue una figura importante, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados cuando estalla este caso. Y acá voy a Giorgio Jackson, quien habló de la escala de valores. Dice que la escala de valores del Frente Amplio, de la cual usted formó parte importante, diputada, tenía valores distintos de la generación anterior. Tenemos menos conflictos de interés. ¿Cómo se siente con esas palabras de Jackson y con todo lo que usted se ha visto envuelta? Te lo puedo responder de manera muy simple, Valentina. Son palabras emitidas y que yo no necesariamente comparto por otro dirigente del Frente Amplio. Yo no creo que seamos una generación que tiene una escala de valores distinta. Yo creo que tenemos diferencias políticas con otra generación y que esas diferencias no son ni morales, no son morales o no son valóricas, son más bien de propuesta política y así he llevado adelante mi trabajo, tanto como cuando era presidenta de Revolución Democrática o como cuando era militante del Frente Amplio y lo sigo siendo al día de hoy. ¿Nunca compartió esa reflexión de Giorgio Jackson de agosto de 2022 en donde dice este tipo de conflictos de interés que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas sofisticadas de corrupción como el tráfico de influencias o puertas giratorias? Yo diría que si llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, eso se van a ir cagando, dijo. Perdón la palabra, pero es lo que dijo el exministro en ese momento. ¿Qué me estás preguntando? ¿Si comparto esas palabras o no? ¿O si comparto que hay otra escala de valores? Porque no comparto que hay otra escala de valores. Si comparte estas palabras. Me parece que efectivamente tenemos que trabajar por una política donde la probidad sea un principio fundamental del Estado, donde el principio de objetividad de la Fiscalía sea un principio fundante del Estado y donde los procesos judiciales se ganen en tribunales y los procesos políticos se vivan como sanciones políticas. Y ahí me quiero detener, Valentina, porque yo no estoy enfrentando una sanción política en este momento. Yo renuncié a la vicepresidencia de la Cámara, yo renuncié a mi partido, se me suspendió un año de la militancia. Yo lo que estoy enfrentando hoy día es un proceso judicial. Yo voy a enfrentar una audiencia de desafuero en 20 días más, el 10 de febrero, y luego voy a enfrentar otra en la Corte Suprema. Y no la voy a enfrentar por nada de lo que tú me has preguntado. La voy a enfrentar por el delito de fraude al fisco. Y por el delito de fraude al fisco, yo te puedo decir que no hay absolutamente nada en la carpeta de investigación que dé cuenta de la existencia del delito de fraude al fisco. Se han revisado, Valentina, mis cuentas corrientes, se han revisado mi tráfico de llamadas, se ha revisado todo mi WhatsApp y lo único que han encontrado en mi WhatsApp son este tipo de mensajes que son horrorosos, pero que no forman parte en ningún caso de la eventual comisión de un delito y que son muy posteriores a la firma de los convenios. ¿Le mintió Daniel Andrade? No sé si yo creo que traicionó mi confianza. Eso te podría decir. Pero además no me gustaría hacer mayores comentarios al respecto de eso porque es una persona que está enfrentando también un proceso judicial. ¿Y sobre los conflictos? Y no me gustaría hacer algo que fue también lo que hicieron conmigo, que es culpar a alguien o absolver a alguien sin dejar que la justicia actúe y sin dejar que sea un proceso judicial el que establezca la responsabilidad o no responsabilidad de cada una de las personas en este país. Y sobre los conflictos de interés, ¿usted no vio conflicto de interés en que su pareja, Daniel Andrade, a través de Democracia Viva, estuviera firmando convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, Seremi que dirigía a su ex jefe de gabinete, Carlos Contreras? No respecto de mí, porque tenía mucha confianza a la hora de... Eso fue una conversación de enero, dado que yo no había influido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, el problema no era respecto de mí, el problema era si eventualmente dos personas que se conocían por ser militantes del mismo partido podían o no suscribir un convenio con el Estado. Y creo que hay algunas matices o diferencias que hacer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hubiese conocido desde un comienzo que era un trato directo? ¿O qué pasa si hubiese sido un concurso público? ¿Uno habría tenido quizás otro criterio?
Quizás y es parte de la autocrítica que yo he hecho desde hace ya más de un año, es que en enero debía haber tenido más información para efectivamente poder juzgar esa situación de mejor manera, que fue lo que no hice y fue de los grandes errores que yo he cometido en mi carrera política. Diputada, y cuando ya está ya el caso, también se han filtrado otros mensajes en que Daniela Andrade dice: hoy cambiamos de estrategia, pasamos a que la Cata nos echara toda la culpa. Esto lo habla Daniela Andrade con su madre y también con su hermana. ¿Cómo interpreta esos mensajes? Me cuesta mucho interpretar mensajes de terceros. Yo lo que en algún momento decidí hacer en el abordaje de la crisis comunicacional fue dejar de proteger a la persona que yo amaba en ese momento y comenzar también a protegerme. Y ahí yo tenía mucha preocupación porque se me estaba buscando involucrar en una situación en la que yo, Valentina, no tuve absolutamente nada que ver. Entonces me han preguntado, por ejemplo, por estos mensajes, pero también porque yo estaba muy interesada en que se dijera que yo no sabía, justamente porque yo no sabía, y me interesaba muchísimo que quedara muy claro que yo no había tenido nada que ver en la suscripción de esos convenios. Ahora, esto también usted lo habla con Daniela Andrade, ustedes dos hablan respecto de este tema. Él le dice, se sigue moviendo, tú preocúpate de ti nomás, le dice a usted, Daniela Andrade, ya bacán, le dice usted. Dice que es importante que nosotros reforcemos, él le dice a usted, dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías, ya bacán, le responde usted. O sea, que hubo una estrategia en conjunto respecto de cómo defenderlo a usted. No sé si hubo una estrategia conjunta. ¿Y cómo no, si están estas conversaciones que se ponen de acuerdo? Si quieres te contesto. No sé si hay una estrategia conjunta para defenderme a mí. Lo que hay es una advertencia de que yo voy a preocuparme y les pido que también, por favor, dejen claro en la medida que puedan de que yo no tengo absolutamente nada que ver en la firma de esos convenios, porque así fue. No porque hubiese que inventar o lucubrar una mentira, sino porque esa era la verdad. Yo no tenía conocimiento ni de los detalles operativos ni financieros de lo que se estaba llevando adelante, ni tuve absolutamente ninguna injerencia en la suscripción de los convenios, que es de hecho lo que se corrobora hoy día con lo que conocemos de todos los mensajes que ha filtrado la Fiscalía. Ahora, diputada, en abril usted declaró que no conocía a los integrantes de la Fundación Democracia Viva. No a todos, no en detalle. Pero hay también otros mensajes en donde usted le dice a Daniela Andrade que iban a solicitar a Democracia Viva que asistiera a un punto de prensa anticorrupción, por ejemplo. Usted también conocía a la directora de la Fundación. Entonces, ¿por qué está esa contradicción entre lo que le declara la Fiscalía y también lo que sale a través de la investigación con los mensajes que se ven de usted? No entiendo la contradicción. Yo evidentemente sabía que Daniela Andrade era parte de la Fundación. No, porque usted en abril declaró ante la Fiscalía que no conocía a los integrantes de la Fundación Democracia Viva. Entonces, a Daniela Andrade sí lo conocía. Ya, pero a los otros integrantes. Usted dice no los conocía, le dice a la Fiscalía. Y luego en los mensajes se ve que sí tenía conocimiento. Entonces le pregunto, ¿por qué esa contradicción? No hay ninguna contradicción, Valentina. Yo siempre lo he dicho, no conocía los detalles operativos financieros de la Fundación. No conozco hasta el día de hoy quiénes fueron todos sus integrantes. Evidentemente sabía que mi pareja era integrante de la Fundación y es a él a quien yo le señalo que vamos a invitar a la Fundación a un punto de comunicacional por un proyecto que estábamos llevando a cabo. ¿Y quién era importante en la Fundación para invitarlo? ¿Perdón? O sea, usted no conocía a los integrantes de la Fundación, conocía solo a Daniela Andrade, pero quiere invitar a la Fundación al punto de prensa. Entonces yo le pregunto, ¿por qué invitar a la Fundación al punto de prensa? ¿Quién de esa fundación era importante para que estuviera en su punto de prensa? Nadie en particular. Lo que era importante es que una fundación que se dedicaba a ver temas similares, porque había participado de diálogos ciudadanos, por ejemplo, en el proceso constituyente, que era respecto de lo que se trataba el punto de prensa, pudiese asistir. Así de simple. Me parece que buscarle 3 vueltas al asunto no hay mayor explicación que esa. Pero ahora entiende que puede haber una complicación respecto a que la fundación fuera de su, en ese entonces, pareja. Para participar de un punto de prensa respecto a un proyecto respecto de un proyecto en el que ellos también tenían interés. No lo sé, invitamos a muchas fundaciones a participar de un proyecto de un punto de prensa respecto de una propuesta constitucional. Todas las fundaciones que trabajen temas constitucionales me parece apropiado que puedan ir. No sé si no debía haber invitado a alguna fundación porque en esa fundación estaba mi expareja. Y ahora, dado todo lo que ha pasado, a lo mejor invitar a una fundación que tiene relación con una persona tan cercana a usted, ¿cómo lo ve? Después de todo esto. Aclaremos una cosa, Valentina. No estoy hablando, ni me imagino que tú tampoco, de invitar a una fundación a recibir recursos del Estado, porque eso no existió, ni a postular a recursos del Estado. Es simplemente un punto de prensa para abogar, porque ojalá en la nueva Constitución hubiese una regulación mayor respecto de X tema. Y respecto de X tema, me parece propio invitar absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajen ese tema, así de sencillo. No sé si allí está buscando configurar
algo inapropiado, digamos. No, quiero preguntarle su opinión respecto a las acciones que usted realizó y también quería preguntarle respecto a que usted dice, no conocía la fundación, pero igual los invita, invita a sus actividades a fundaciones que conoce. Yo no he dicho que no conocía la Fundación Valentina en ningún momento. Yo lo que he dicho es que sabía en qué trabajaba mi pareja, es que de hecho hasta sabía que mi pareja estaba postulando a fondos, que sabía que se había reunido con Carlos Contreras, todo eso durante el año 2022. Lo que no sabía era de los detalles operativos o financieros de los convenios que se estaban suscribiendo, ni siquiera el carácter de los convenios que se estaban suscribiendo, que es de algo de lo cual me entero en enero del año 2023, ya suscrito los convenios, y que conozco en más detalle de junio en adelante del año 2023 a propósito del estallido de una crisis comunicacional. ¿Es aquello fundamento para acusarme de tráfico de influencias? No. ¿Es aquello fundamento para acusarme de fraude al fisco? No. Y lo que voy a enfrentar el 10 de febrero es un desafuero por fraude al fisco y antes la acusación había sido por tráfico de influencias. Por tanto, hay en la tesis de la Fiscalía, y también me gustaría conversar de eso, ¿hay en la tesis de la Fiscalía algún fundamento para desaforarme o para acusarme de haber cometido un delito como se ha buscado instalar? No. Lo que se ha buscado instalar es un clima político a 3 días de la fecha original de mi desafuero para minar mi credibilidad, por una parte, y por otro lado para construir de un caso político un caso judicial cuando no tienes ningún antecedente judicial para desaforarme o para acusarme de algo. Entonces me gustaría dejarlo muy en claro, porque no es cualquier cosa que busquen desaforar a un diputado de la República o que busquen acusar falsamente a cualquier persona. Y eso me gustaría dejarlo muy claro. No hay absolutamente ningún antecedente que le permita a la Fiscalía acusar o fundar la comisión de un delito por mi parte. Sí, dicho eso, usted lo deja claro, yo creo, diputada, respecto acá a su locución, pero usted misma dice, y quiero volver un poco a eso, acá usted sabía que había convenios que se estaban firmando entre la fundación de su pareja y la Seremi de Vivienda. ¿No vio nunca un conflicto de interés como diputada, como abogada, una persona con experiencia? Ya te respondí a esa pregunta y te lo puedo volver a repetir. En enero del año 2023, cuando se alerta respecto de la existencia definitiva de estos convenios, efectivamente sí me preocupo, le pregunto a mi pareja respecto del proceso, él me señala que está todo en orden, que pasó todos los filtros de la Seremía de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, y yo con eso, malamente, equivocadamente, me quedo tranquila. Y más allá de un conflicto eventual político que se podría suscitar, no vi otro inconveniente. Y ese fue... No vio problema. Y ese fue el gran error que yo vengo reconociendo no hoy en esta entrevista, Valentina, lo vengo reconociendo hace más de un año, incluso una semana o 2 semanas después de mi primera declaración, yo reconozco eso como un error y luego en una extensa entrevista que di en noviembre del año 2023, lo reconozco también como uno de los mayores errores que he tenido en mi carrera política. ¿Es ese error constitutivo de un problema judicial? No. ¿Es ese error constitutivo de un problema político? Sí. Y por ese problema político he pagado grandes costos políticos. Diputada, el 14 de junio de 2023, 2 días antes que estallara el caso, usted se reunió con Miguel Crispi en Cerro Castillo. Lo reconoció el abogado de Crispi. Luego, en un diálogo nuevamente entre usted y Andrade, hablan de Miguel y que usted estaba abrumado y triste luego de esa conversación. ¿De qué se trató esa conversación? De lo mismo que ha señalado el abogado, o sea, puedo decirte lo mismo que ha señalado el abogado de Miguel Crispi. Yo desde el momento que tomo conocimiento de las irregularidades a propósito de la carta de los funcionarios de la Seremía, decido comunicarme con una persona al interior de gobierno, que es la subsecretaria en ese entonces de Vivienda y Urbanismo. La subsecretaria me señala lo que ya te he comentado, que estaba todo en regla según la información que ella tenía, pero que de todas maneras estaba elaborando un informe. Con esa información yo decido recurrir a Contraloría y elaboro un informe para Contraloría que se evacúa un par de semanas o una semana después, y además decido comentarle a quien le pueda comentar del asunto. Le comento al presidente de mi partido, le comento a la bancada parlamentaria, y en ese marco hubo un encuentro en Cerro Castillo donde no agendé una cita con el asesor de segundo piso, sino más bien me encontré con el asesor de segundo piso, quien ya tenía conocimiento de estos antecedentes, ya había conversado con la subsecretaria, y lo único que él me señala es que, según los antecedentes que él maneja, es un tema que amerita ser investigado a fondo. Eso fue absolutamente todo el intercambio que tuvimos con el asesor de segundo piso ese día. ¿Usted le expuso el caso ese día? No, él ya conocía el caso. ¿Y qué le cuenta usted? Yo le pregunto su opinión respecto del caso, y la opinión que él tenía era coincidente con la mía, que era que según los antecedentes que manejábamos era un tema que debía ser investigado a fondo. Yo coincidía con eso porque de hecho ya estaba en elaboración y ya había anunciado el oficio en Contraloría que presenté, me parece que una semana después. ¿Y cómo supo Miguel Crispi del caso?
tendrías que preguntarle a Miguel Crispi. Diputada, usted también lo habló hace ya un rato en esta entrevista de la investigación por aborto. Usted está siendo investigada por el delito de aborto también, y esto ha salido todo en medio de toda esta investigación. Sí. Me enteré por la prensa, la verdad que esta investigación está en curso. No tengo mayores antecedentes, Valentina, porque los únicos que tienen acceso a estos antecedentes que luego tuvo acceso a la prensa, que los filtraron a la prensa, es la Fiscalía. Se filtran también, insisto, a 3-4 días de la fecha original de mi desafuero. No conozco en qué está esa investigación, pero sí me parece que buscar intrometerse en mi información ginecológica, incautar fichas médicas en un centro médico, darme vuelta entera para saber a ver si cae algo por lo cual podamos acusarla, que es la sensación que a mí me queda, me parece bien impropio, bien miserable. Y por supuesto es algo que he criticado y que además de hecho le pedí a mis abogados que ya evacuaron una queja formal ante el fiscal nacional por la filtración. Y además estamos solicitando que se amplíe una investigación penal que ya existía por filtraciones en la Fiscalía por el caso desafuero, digamos. La carpeta de desafuero también la debiese conocer solo la Fiscalía y nosotros, sin embargo, está en todos los medios de comunicación. Y en el caso del aborto, de la investigación de presunto aborto, buscar ampliar esa investigación penal para que se determine de quién es la responsabilidad de que se filtre en este nivel de información. Ojo, no porque sea un problema que la gente lo conozca. Mi problema no es... En el caso de aborto quizás sí, porque encuentro que es algo tan íntimo, me da incluso como un poco de pudor, pero el problema de que se filtren continuamente investigaciones de la Fiscalía es que se genera un clima político y comunicacional que inevitablemente genera o resuena en una investigación judicial y en la resolución que finalmente tienen que tomar los jueces. Cuando se busca resguardar un proceso judicial es para que sea la justicia la que opere, no para que ella vaya acompañado de la elaboración de un caso político o comunicacional paralelo. Entonces, ese es el problema, digamos, de las filtraciones, que yo creo que es muy importante mantener lo político en el carril de lo político y lo judicial en el carril de lo judicial, porque si comenzamos a judicializar lo político, finalmente estamos instrumentalizando los tribunales para los fines que cada sector político tenga, y eso no me parece propio. Ahora, diputada, más allá de las filtraciones, si a un fiscal está en una investigación y le salta un delito, que para bien o para mal, para algunos será lamentable, para otros estará bien, el aborto en nuestra legislación todavía es un delito. Lo juzgará quien nos esté escuchando, cada uno tendrá sus valores respecto a este tema, ¿no? Es un debate, etcétera. Pero si un fiscal va investigando y salta un delito, lo tiene que investigar. Diría que ahí hay dos cosas. Primero, que el primer punto que tú tocas es central. Creo que esto da cuenta de la ausencia de lo pendiente que está un debate en Chile que es respecto de la legalización del aborto. O sea, yo creo que hoy día nos debemos como sociedad, le debemos a esas 444 mujeres que han sido investigadas por aborto entre el año 2012 y 2022 una conversación respecto de si hay que legalizar el aborto, y yo creo que hay que legalizarlo. Si uno va incluso a las cifras, 44 de esas 444 mujeres fueron abortos que fueron espontáneos y que aún así debieron someterse al proceso de investigación de la Fiscalía con todo lo que eso implica. Leía el mismo informe que decía que más del 40% de los casos además tiene vicios en la investigación. Entonces, tenemos que preguntarnos como sociedad si queremos avanzar en la legalización y más allá de la despenalización, si queremos incluso avanzar en el aborto como una prestación, porque la medida en que no se avanza en el aborto como una prestación, hay quienes siguen pudiendo abortar en clínicas privadas y quienes abortan en condiciones inhumanas o muy peligrosas en sus casas con otros métodos. Entonces, esa creo que es la discusión pendiente que abre este caso, pero que han abierto muchos casos más en el país. Ahora, bueno, es un delito aún en nuestra legislación, ese es un hecho. ¿Usted habría cometido un delito? No te voy a responder esa pregunta, Valentina, por dos motivos. Uno, porque, y lo he dicho también antes, porque ni siquiera tengo acceso a la carpeta para saber de qué me tengo que defender. Y dos, porque me parece que es algo demasiado íntimo y no es algo que a mí de lo que me guste estar conversando. Y lo último que le voy a preguntar, ¿usted quiere repostular al Congreso Nacional? Hay elecciones este año 2025. Hoy hay elecciones este año 2025 y es una decisión que tengo que tomar, Valentina, no es una decisión que tenga tomada. En este momento estoy enfocada en trabajar por mi distrito, yo he seguido trabajando durante todo este tiempo.
En este momento tengo que enfrentar un desafuero, una audiencia de desafuero el 10 de febrero, probablemente se extienda hasta marzo y abril y por tanto ese es un proceso judicial que esté pendiente y espero que la decisión de repostular o no, ojalá pueda tomarla con este proceso judicial cerrado y pudiendo demostrarle a todos mis vecinos de la región de Antofagasta que yo no soy culpable de absolutamente nada, que voy a seguir trabajando porque ellos y ellas estén mejor, que es lo que me apasiona, que es lo que me mueve y que es lo que me ha llevado a hacer política siempre. ¿Depende del proceso judicial si se repostula? No me gustaría que la definición política de una repostulación dependiera de un tribunal de justicia. Yo creo que son dos procesos que tienen que correr por carriles separados, pero lo que hoy día me tiene preocupada es, además de trabajar en el Congreso, cerrar este proceso de desafuero. Espero que los tribunales evalúen los antecedentes despercudidos del clima político y comunicacional que se ha construido con mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se me acusa, que tengamos una oportunidad de demostrar mi más absoluta inocencia en esa audiencia y que yo pueda seguir tranquila haciendo mi trabajo como no lo he podido hacer el último año y medio en que se me ha investigado por completo. Diputada Catalina Pérez, muchas gracias por venir a Canal 24 Horas y por esta extensa conversación. Valentina, muchas gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos. Bien, nosotros vamos a un alto en las noticias, pero hay más Noticias 24, así que quédese en compañía de Canal 24 Horas.